pues gracias a ustedes, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto estar compartiendo pues este desayuno con el que oficialmente, diríamos simbólicamente, terminamos las actividades del 2017, y como decía la licenciada Adriana, pues un 2017 que se suma más a la historia del instituto, a la historia del plantel Guadalajara, y que evidentemente nos trajo pues algunos retos importantes, algunos logros también, que también alguno que otro resbaloncito que te dejan aprendizajes y demás. Y no dudo que así como pasó con el instituto, con la historia del instituto, pues así ocurrió en la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestras historias personales. Como diría un poeta que es paisano de Adriana, ¿no? Sabines, no lo sé de cierto, lo supongo, yo así, no lo sé de cierto, pero supongo que alguien, algún día, en una época remota, clavó una varilla en la arena y se dio cuenta que la sombra que proyectaba el sol en la varilla daba la vuelta completa. Se había descubierto la medición del tiempo. El tiempo, que es justamente la tela o la materia prima con la que se fabrican las historias, ¿verdad? Y a partir de entonces ha habido muchas polémicas en ese sentido, muchas, como diría Maritere, filosóficas, y trataremos esta mañana de hablar de tres de esos dilemas que nos ha traído la medición del tiempo, ¿no? Primer dilema, la historia, esa que confeccionamos con el tiempo que tenemos, ¿es cíclica o es lineal? Ese es el primer dilema, ¿verdad? Hay quienes dicen que la historia es cíclica, y entonces los antiguos griegos nos dijeron que se va dando a través de edades, ¿no? La edad de oro, donde dominó Cronos y los titanes, y luego Zeus y los olímpicos, y luego la edad de bronce, que es una época en la que vivió una raza guerrera que se autoaniquiló, y luego la edad de los héroes, y luego la edad de hierro. Pero cada edad es más decadente, y vamos a regresar otra vez a una edad de oro, ¿verdad? Para quienes creen esto, entonces la historia es un periplo, ¿verdad? Es decir, una travesía que parte en un punto y que va a regresar a ese mismo tarde o temprano. Para esta gente, el futuro se ve con desconfianza porque nos trae decadencia. Y el deber ser y el progreso están en el pasado. Entonces, vivimos pensando en que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno, están los otros que piensan que la historia es lineal, entonces parte de un punto y va a llegar a otro. Y entonces la acumulación nos va a dar todo, por lo cual ellos van a ver siempre con mucho interés el futuro, pero van a ver con cierto desprecio el pasado, ¿verdad? Y aquí nos recuerda, cuando Odiseo va de regreso a Ítaca a encontrarse con Penélope y se desvía, un viento hace que se desvíen y van a parar a una tierra donde hay una población que no ha progresado, viven así como semisalvajes, y se da cuenta Odiseo que solo se alimentan de flor de loto, se llaman los lotófagos, y la flor de loto provoca que pierdan la memoria. Entonces todos los días se levantan como si fuera el primer día, y lo que pueda avanzar ese día, al otro día ya lo olvidaron porque olvidan, ¿no? Entonces tendríamos que mediar y entender que así como las virtudes están en el punto medio, pues la historia, claro, tiene aspectos de cíclica, es decir, volverá a haber primavera y volveremos a cumplir años. Esos son ciclos que vamos a cumplir, pero también es lineal porque, ¿qué creen? Ya no vamos a cumplir 18. Ni 20 siquiera. Y tampoco volveremos a experimentar muchas cosas que experimentamos en el pasado, ¿verdad? San Agustín, que siempre es magistral para explicar todo, dice, solo existe el presente en tres dimensiones: el presente del presente, el presente del pasado y el presente del futuro. Fácil, ¿no? Ahora estamos a punto de festejar la Navidad, que no es otra cosa que la natividad, es decir, el nacimiento de Cristo. Y esta es una fiesta de la Iglesia Católica que justo nos ha enseñado que la historia es lineal, una creación, una génesis, bueno, la génesis, la creación, y luego viene la encarnación, y luego va a venir el juicio universal y el fin de la historia. Pero también tiene un calendario litúrgico en el que cada año es Navidad, y cada año hay Semana Santa, y cada año hay Semana de Pascua. Entonces ahí nos da que tendremos que mediar en el primer dilema, ¿verdad? La historia es cíclica, pero lineal, o es lineal, pero cíclica. Segundo dilema, si ya dijimos que el presente es lo importante, ¿verdad? En sus dimensiones, como dice San Agustín. Entonces, eso es lo que tenemos, porque yo soy hoy, y soy ayer, y soy mañana, yo mismo. ¿Qué es más importante, mi ayer o mi mañana? Porque son los que siempre alegan. El pasado y el futuro siempre están discutiendo. Así como cuando éramos niños y escuchábamos que la chaviza contra la momisa voltea para atrás, ¿no? Y la chaviza voltea para adelante. ¿Qué es más importante? Ya dije que el presente. Pero en esas otras dos dimensiones, ¿qué? Bueno, pues para quienes dicen que es más importante el futuro, piensan que el pasado es decrepitud, pero también es sabiduría y experiencia, ¿verdad?
Y para quienes creen que lo nuevo no tiene nobleza ni linaje, puede ser que sea cierto, pero también tiene la pureza de lo nuevo. Entonces los dos juegan. Séneca, que nació unos pocos años antes de Cristo, decía que él no dudaba que la tecnología y la ciencia nos iban a traer progresos, pero no nos iba a hacer mejor persona. Vamos a ser cada vez más decadentes. O sea, Séneca pensaba que es el pasado. El abad de Saint-Pierre, que vivió más o menos como en la víspera de la Revolución Francesa, él decía que la verdad es hija de la acumulación. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Hay que vivir y hay que acumular. Entonces, eso nos va a dar la sabiduría. No hay autoridad ni hay tradición, está ahí en el futuro. Entonces, él decía que es el futuro. Lo cierto es que ni toda la tradición es decrepitud, ni todo el futuro es progreso, ¿verdad? Tendríamos otra vez que mediar bajo una perspectiva. Imagínense que tenemos, por eso incluso en investigación consultamos a los clásicos, ¿no? ¿Y qué es un clásico? Pues un clásico es el que siempre está vigente, nunca pasa de moda, diríamos, ahí está. Imagínense que tenemos esta nochebuena, esta flor o cualquier otra flor que está en plenitud hoy y puede florecer en un futuro las veces que sean, siempre y cuando tenga la raíz bien hincada en su origen, si no, no puede florecer. Entonces, juegan otra vez las dos cosas. Oye, Salvador, pero ya mediaste en el primer dilema y dijiste que cíclica y lineal. ¿En este vas a volver a mediar entre pasado y futuro? Bueno, si me apuran, voto por el pasado. El pasado es autoridad, el futuro es incertidumbre. El pasado explica mi presente y el presente apenas intuye el futuro, pero no lo puede determinar, ¿no? Si a esas fuéramos. Claro, a lo mejor por poquito margen, ¿no? Porque el futuro pues, es inevitable, tenemos que estar viviendo el día a día y la modernidad. Entonces, tercer y último dilema, si la historia es accidental o tiene un sentido. Para quienes votan por la primera postura, dicen que así como la vida nos fue dada accidentalmente, o sea, yo no pedí nacer, nací por suerte o yo no sé por qué, ¿va? Y entonces como yo no pedí, la historia que yo voy confeccionando con ese tiempo también es al azar. Y entonces para este tipo de personas, el tiempo es un asesino, ¿no? Es un destructor porque te va a matar antes o después, ni más ni menos. Entonces tú estás arrojado ahí al océano y a veces la marea te arroja, te azota contra las piedras y te desbarata, pero a veces te lleva a buen puerto. ¿Y de qué depende? Pues de la suerte. ¿Qué suerte te tocó? ¿No? Para quienes piensan que la historia tiene un sentido, no piensan en este asunto de la suerte. Piensan que yo tengo un objetivo que cumplir, una meta que alcanzar, una misión que entregar. Para ellos el tiempo no es un asesino, es un creador, ¿verdad? Es un espacio de tiempo en el que puedes crear. Y si mediamos en el primer dilema y en el segundo dimos por poquito margen ganador al pasado, aquí ni siquiera hay discusión posible, ¿no? La historia debe tener un sentido. Debe tener un sentido porque todo lo que se mueve se tiene que mover en dirección de algo. Se tiene que mover hacia una meta. El no tener una meta o el pensar que solo es morirte crea vacíos existenciales, como los que padece nuestra sociedad en la actualidad. Está tan en boga eso del azar, ¿no? En tu historia. Entonces hay que tratar de encontrar la meta más noble, más alta que podamos alcanzar y aprender además las lecciones que te va dejando el camino. Imagínense que tenemos dos bloques de mármol. Uno está en bruto, así como te lo entrega la naturaleza, y el otro está transformado en una escultura que reúne todos los atributos de la estética y de la belleza. En el primer bloque, pues nunca va a pasar nada que la suerte no haga que pase, ¿va? Que le caiga un rayo, que le acumule tierrita y saque unas ramitas por ahí, es toda la transformación que va a tener. Pero el otro bloque no adquirió la belleza de su esencia, sino de la forma, ¿verdad? Y la forma no la sacó del mármol, la sacó de la mente del escultor, que la fue forjando cincelada a cincelada. Bueno, pues entonces el bloque de mármol es el tiempo que tenemos, es nuestra materia prima, ¿verdad? Algunos tienen un bloque más grande que otro, o sea, algunos tienen más tiempo que otros, pero eso no obsta para que entregues una escultura de cierta belleza. Hay esculturas muy pequeñitas que son fenomenales, ¿verdad? Y hay otras grandes que son hasta toscas de repente. Entonces, el tamaño no importa. Tienes materia prima, tú eres el escultor, y la escultura que fabricas con esa materia prima es la historia que vamos forjando día a día, ¿verdad? Cincelada a cincelada, así se va fabricando, dándole un sentido a cada una de ellas. Dijéramos entonces que ese tiempo, esa materia prima es el regalo que Dios nos dio, y la escultura que nosotros estamos confeccionando es el que nosotros le vamos a regresar a Él, tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, entre nuestra cuna y nuestro sepulcro, se abre un océano para que naveguemos ahí, nosotros, con un cierto sentido, ¿verdad? Dice un refrán que piedra que rueda no cría mojo, ¿lo han leído?
dice un dicho, y dice bien, pero, y además ese mojo es capa protectora, ¿verdad? Entonces muchos no quieren renunciar a ella, pero peregrinar fortalece el cuerpo, ilumina el alma. Tenemos que peregrinar y alcanzar la misión a la que estamos destinados. Ya la paz y la tranquilidad la encontraremos cuando el cuerpo y el alma nos la piden y nos la den, ¿verdad? Mientras tanto, habrá entonces que caminar. Fíjense que la sociedad tiene como muchos rituales de iniciación, ¿verdad? En donde se pretende que el iniciado deja patrones de comportamiento de su pasado y asume como si fuera un recién nacido de cara al futuro, ¿no? Y así tenemos los bautizos y las bodas, y tenemos en los temas académicos tenemos las graduaciones, ¿no? Las defensas de tesis, y uno de estos rituales es el Año Nuevo, ¿verdad? El primer segundo del 2018, en cada uno de nosotros, o con cada uno de nosotros, habrá nacido un ser viejo. Viejo, porque ya traemos un bagaje importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de nuevo a través de este ritual? La perspectiva, ¿verdad? Tenemos una perspectiva nueva, que nos da un periodo que va a ser un nuevo año, o un nuevo ciclo. Entonces, ojalá que en este 2018 podamos todos seguir dando las cinceladas correctas a la escultura que estamos confeccionando, que es nuestra historia, ¿verdad? Que corrijamos algunas que le hemos dado. Aquí le corté de más, déjame le resano un poco, para que vaya adquiriendo esa escultura, esos atributos, ¿no? De belleza y de estética. Créanme que si al final de nuestros días podemos entregar una escultura que reúna todo esto, quienes estén con nosotros en esos momentos, en su crónica van a poder escribir: al final se vio en el espejo de sus ojos, y en ellos pudo contemplar su alma, y amó lo que vio. ¿Por qué? Porque habremos logrado lo que cíclicos y lineales, los del pasado y los del futuro, y los que creen que es a la suerte y que tienen sentido, hemos buscado siempre: ser felices. Y eso es finalmente de lo que se trata, ¿verdad? De lo que construimos con esa historia. Entonces, pues yo les deseo que ese 2018 la felicidad sea su elemento, que la encuentren y que sigamos caminando en dirección de confeccionar esa historia que habremos de entregar hacia el final. Que sean unas felices fiestas, un abrazo para todas sus familias y mi gratitud siempre para todos ustedes. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Muy bien, señores, pues va nuestra tradicional fotografía.